Y quiero hablar hoy de una palabra, le puse como título, cuando Dios parece que no llega. No sé si les suena parecido a algo. Cuando Dios parece, no es que no llega, Dios llega justo. Y quiero hablar un poquito del pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que terminó en Egipto siendo esclavo por más de 400 años. Ese pueblo de Israel que nosotros lo vemos y decimos, qué pueblo terco, qué pueblo que no entendía. Sin embargo, hay actitudes que no estamos muy lejos. Hay algunas cuestiones que podemos ver en este pueblo que nos podemos encontrar a nosotros mismos. Es interesante este pueblo que Dios lo saca, ya conocemos la historia, ¿no? Dios lo saca con esas 10 plagas de Egipto, esas 10 plagas que... Las 10 plagas. Muy bien, ahí. Esas 10 plagas que fueron realmente sobrenaturales. Unas 10 plagas que hicieron que aún los egipcios reconocieran que el poder era de Dios. Era imposible que no venga si no era de Dios. Recuerden que la primer plaga, a ver si alguien se acuerda cómo era la primer plaga. La de sangre. La del sangre, ¿no? El río del Nilo que se convirtió en sangre. Y dice que los magos de aquel tiempo hicieron lo mismo. Después la segunda plaga que hicieron en aquel tiempo fueron las ranas, muy bien, acá las estudiantes a full. Y dice que los magos también hicieron lo mismo, pero a partir de la tercera plaga, con los mosquitos, dice que ya ellos no pudieron replicar el poder de Dios. Porque el enemigo también tiene poder, pero el enemigo tiene un poder limitado, mientras que el poder de Dios es sobrenatural. Fíjense en Éxodo 8, 18, justamente está esto que les estoy compartiendo, que dice que los magos del faraón, eran los magos más poderosos de aquella época, intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Las veces anteriores sí pudieron. Recordemos que Moisés aparece con una vara que la tira al suelo, que se convierte en serpiente. Ellos también hicieron lo mismo, aunque después la serpiente de Moisés terminó. Comió las otras Así es. serpientes de los magos. Ahora dice, y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. Versículo 19. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos, ante el faraón. Pero igual el corazón del faraón seguía endurecido y no quiso escuchar. Cuando hay alguien que no quiere ver a Dios, no lo ve. Aunque vea tremendos milagros. Pero los magos y todos los que estaban ahí dijeron, no, esto evidentemente es Dios. Ahora, lo que quiero que analicemos, porque bueno, podemos ver tremendos milagros que hizo Dios a través del pueblo de Israel, como el mar rojo se abrió en dos, pan del cielo, agua de las piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, a pesar de estas tremendas manifestaciones, ¿no? Como la columna de fuego, la nube y otras cosas, a pesar de todo esto, este pueblo siempre terminaba rebelándose con el Señor, murmurando y desconfiando. Pero lo que yo quiero analizar es, ¿cuándo pasaba eso? ¿Cuándo el pueblo terminaba rebelándose? Esta pregunta es clave porque a veces pensamos que el pueblo de Israel era terco y era distinto a nosotros, pero vamos a ver varias cosas que nos podemos encontrar parecidos.
Por eso lo que quiero que nos preguntemos hoy es ¿cuándo el pueblo de Israel se rebelaba ante Dios? Y la respuesta clara y primera que vamos a encontrar en esto es cuando eran expuestos a conflictos y necesidades y la solución tardaba en llegar, ahí es donde ellos claudicaban, ahí es donde ellos terminaban fallando, terminaban murmurando. Y esto quiero que lo analice, porque el problema del pueblo de Israel no era que no había visto los grandes milagros de Dios. El problema es que en la vida tenemos constantes necesidades todo el tiempo. Pero esas necesidades que tenía el pueblo de Israel, Dios se las daba en el momento del vencimiento, por decirlo de una manera. No se las daba el primer día. Por eso el título es Cuando parece que Dios llega tarde. Por eso la respuesta es que cuando este pueblo era expuesto a conflictos, a necesidades en las que la solución tardaba en llegar, cuando tenían que esperar, ellos claudicaban. Cuando tenían que esperar, terminaban desconfiando, terminaban murmurando y terminaban pecando. ¿Cómo estamos por casa con las esperas? ¿Qué pasa cuando...? Porque no es solamente el pueblo de Israel que espera. Yo sé que todos estamos esperando algo. Y todos somos expuestos a una espera de algo. ¿Será casualidad? ¿Será que solamente yo vivo esta situación? Nos vamos a dar cuenta que no. Cuando yo tengo todo resuelto, estoy tranquilo. Pero cuando estoy con problemas, necesidades, cuentas que pagar, el compañero que no llega, la compañera, problemas con el auto, con los hijos, con los esposos, con hijos, etcétera, nos empezamos a desesperar. Y buscamos la solución a veces fuera de Dios. Y fuera de Dios no es negar a Dios, sino a veces confiar demasiado en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias soluciones. Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Dios esperaba hasta lo último para rescatarlos? Para darles su alimento, para darles el agua, para suplir sus necesidades. Es otra pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué Dios llegas justo ahí? ¿Por qué me haces sufrir hasta último momento? ¿Será casualidad? ¿Será que Dios se olvida? Lógicamente que no. Necesidades que siempre eran suplidas, pero siempre en el límite. Se pagaba la cuenta, pero el día anterior al vencimiento. Eso vamos a intentar descubrir, ya que lo mismo nos pasa hoy día a nosotros. Muchas veces somos expuestos hasta el límite y luego Dios inexorablemente nos rescata, actúa para salvarnos. Pero ¿por qué no nos ayudó antes? ¿Por qué en ese momento? Porque yo estoy seguro, y esto lo digo yo, no lo dice la palabra, pero si el pueblo de Israel, cuando bien tenía hambre, llovía el maná, cuando tenía hambre, venían agua de la roca, cuando veía el mar, se abría sin que ellos hagan nada, lógicamente no iba a claudicar ni a desconfiar de Dios, porque Dios se anticipaba a su necesidad. Pero eso no pasó, ni pasa, ni va a pasar en nosotros. Dios no se anticipa a nuestra necesidad. Dios necesita que nosotros seamos formados en algo, que nosotros aprendamos en algo. Y la primera respuesta es que Dios no está trabajando en lo que vemos, sino en lo eterno, que es producido por lo que vemos.
Dios no está interesado en lo que vemos, sino está interesado que lo que vemos sea un instrumento para formar lo que no vemos, lo interno, porque lo interno es lo eterno. Dios no está interesado en que solo tengamos, como quien dice, la panza llena. Dios está trabajando para que en nosotros crezca una mayor medida de eternidad. Dios está trabajando para que seamos formados en lo sobrenatural y no en lo natural, en lo invisible, en lo eterno. Nuestra fe y nuestra confianza deben crecer y solo crece si se lleva al límite de lo que vemos. Lo sobrenatural, ¿saben cuándo se gana o con qué se gana? Se gana con lo natural. Si nosotros queremos caminar en lo sobrenatural, tenemos que lograr vencer en lo natural para poder caminar en lo sobrenatural. No es a través de solamente creer, es ser expuestos a escenarios, salir victoriosos, y de ahí es que voy creciendo en esta madurez en la cual Dios nos quiere llevar. Nuestro interior crece en la medida que nuestro exterior es expuesto a distintas circunstancias. Nuestro interior crece en la medida que nuestro exterior es expuesto a distintas circunstancias. Porque como conocemos esta historia, Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, pero no pudo sacar la esclavitud del pueblo de Egipto, de ese corazón. Por eso Dios necesitaba que este pueblo pueda ser procesado para tener una verdadera libertad. Porque la esclavitud que ellos estaban padeciendo no era la visible. Ellos se habían olvidado de Dios. Habían perdido la fe. Por eso tuvo que presentarse Moisés ante los ancianos, mostrarles las señales y poder volver ellos a creer de que Dios era el Salvador. Recuerden que viene de José, ¿no? Ese mismo pueblo que cae en Egipto. Cuando Jacob con sus hijos va a Egipto para que José lo alimente. Ahora, fíjense lo que dice la palabra acá en 2 de Corintios 5:10, la versión Dios habla hoy. Dice, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Tremendo. Todos vamos a tener que presentarnos, y acá no me habla de un juicio, del tribunal blanco. No, está hablando de un lugar, un momento donde vamos a ser galardonados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Pero lo que hayamos hecho en realidad no tiene mucho sentido si no es guiado por Dios y no es caminado en una fidelidad en Cristo. Por eso sabemos que la salvación es gratuita y disponible para todos, pero las recompensas dependen de lo que cada uno haga en la tierra. Ahora, ¿por qué? Por lo que haga y por qué y no por lo que crea. Pues acá me habla de una acción. Todos vamos a rendir cuentas y vamos a recibir ese galardón de acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿Cómo es? Pero no es todo por fe, no es solamente creer. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que la fe sin obras, ¿qué es? ¿Y cómo yo puedo demostrar a Dios que yo le creo? Por eso, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, que lo que creemos deberá ser demostrado por lo que hacemos. Por eso es fundamental vivir con una mentalidad eterna y ver las circunstancias como distintos escenarios para ser introducidos a nuestra verdadera vida.
Porque dice la palabra que somos ciudadanos, ahí en Filipenses 3:20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, ese débil cuerpo que pensamos que es eterno, que tanto lo defendemos. Dice, ¿y qué va a hacer? Lo va a transformar. Y la transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Por eso, la pregunta que hoy esgrimimos, ¿por qué Dios parece que llega a último momento? ¿Por qué llega tarde? Y la primera pregunta que dijimos, porque Dios está trabajando en lo que no vemos, que es lo eterno, lo que es realmente importante para Él. Y el punto número 2 es porque Dios espera que nuestra fe pueda ser probada constantemente. Si hay algo que es probado en nosotros, es la fe. Si hay algo que siempre va a estar puesto a prueba para poder seguir avanzando, seguir caminando, es la fe. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Por eso siempre Dios llegaba al límite. Dios llegaba al límite y le daba el agua cuando estaban totalmente sedientos. Entonces estaban sedientos, iban a Moisés, le decían, nos va a morir, vamos a morir de sed acá, hace algo, mira lo que estamos. Y ahí Moisés oraba y venía el agua. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ellos no hubiesen pedido? Vamos a poner este escenario. Esto pasó con todo, ¿no? Pero vamos a poner con el agua. Pasó con la comida. El pueblo de Israel tenía sed, se desesperaba porque no llegaba el agua. Iban a Moisés y le decían, nos sacaron del pueblo de Egipto para matarnos de sed. Estamos muertos de sed. ¿Qué hacemos? Estamos desesperados. Moisés agarraba, le decía a Dios, Dios le decía, bueno, golpea la roca que va a salir agua, salía agua y se saciaban todos. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si el pueblo no se hubiese quejado y hubiese esperado? No hubiese pedido nada a Moisés ni decir, ¿qué es lo que pasa? Danos agua, que no vamos a morir. Se la hubiese bancado y decir, bueno, Dios nos sacó de Egipto, Dios en algún momento nos va a dar agua. Pregunta, ¿se hubiesen muerto todos de sed? ¿Dios lo hubiese sacado de Egipto para que se mueran de sed en el desierto? ¿Pero por qué pasó eso? Pasó porque no supieron, ¿qué? Esperar. Porque se desesperaron. Porque Dios estaba probando los corazones para que puedan ser hallados en gracia delante de Él y lo eterno siga creciendo y la esclavitud interior siga saliendo de ellos, pero ellos no querían, porque no pudieron aceptar el proceso que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. ¿Cuántos están siendo procesados? ¿Cuántos tienen cosas que están esperando? Creo que todos, o la mayoría. Que podamos ver a este pueblo desde ese lugar. Porque Dios no nos dio la salvación para que estemos acá en una necesidad extrema. Dios no puso al Espíritu Santo dentro nuestro y nos dio salvación, gozo, vida eterna para decir, bueno, ahora arreglate, hacé como puedas. Es tremendo entender de que si Dios va en contra tuyo, está yendo en contra de Él mismo. Porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, a ver, si el diablo, porque decían, vos con el poder de los demonios es quitas a ver, si el diablo iría en contra del mismo, debilitaría todo. Dios no puede ir en contra del mismo y nosotros somos parte de Él y Él es parte de nosotros.
La fe es la que está probada siempre. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, 3 al 7. Y tratemos de leer la palabra, de escucharla y que vaya entrando en lo más profundo de nuestro corazón, que vaya irrumpiendo, que vaya rompiendo barreras, que vaya transformando, que vaya cambiando, que nos vaya sacando todo eso que no es conforme a su voluntad. Fíjense lo que dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. La obra de la regeneración que hablamos el miércoles. Esto nos da una esperanza viva. Próximo versículo. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en la tierra. En el cielo, perdón. ¿Dónde está la herencia? No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos. Si no cambiaste el auto, no tiene nada que ver con esto. Nuestra herencia verdadera está en el lugar donde nada se extingue y perdura por siempre, que tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse. Esa herencia que tiene guardada para nosotros. Tampoco puede marchitarse, no puede mancharse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege. ¿Cómo nos protege Dios? ¿Cómo nos protege Dios? Por la fe que nosotros tenemos en Dios, Él nos protege. Por eso es tan importante que la fe sea estable, sea la que esté, no tiene que ser debilitada. ¿Saben que si ustedes se debilitan en la fe y empiezan a tener temores y miedos en la enfermedad, se van a terminar enfermando? Y si tienen temores en que Dios no va a llegar en algo, y lógicamente, de acuerdo a lo que has creído, será hecho, dice la palabra. Ahora dice que por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Versículo 6, perdón. Ahora dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Ese poco tiempo, ¿saben cuál es? La vida. Esos 70 años, para Dios es un poco de tiempo. Pero bueno, en ese poco tiempo hay muchas pruebas. Sería mentir decir que, bueno, tenés una prueba, quédate tranquilo, salí de esta prueba. Hoy hablamos con Estela, que se le rompió el auto. Tranquila, Estela, pero cuando la arregle, acordate que por ahí 2 años, 3 años se te va a pasar lo mismo, porque vivimos en pruebas. Es necesaria las pruebas para ser formado. Ahora, dice, durante un poco de tiempo, pasen por muchas pruebas. Y ahora sí, este es el versículo clave, próximo versículo. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser ¿qué? Dígalo fuerte. Su calidad debe ser. Exactamente. Debe ser probada por medio del fuego. No es probada por otra cosa. Perdón, ¿no? Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. O sea que hay una fe que no resiste. Si me está hablando de una fe que resiste, significa que hay muchas clases de fe que cuando son expuestas al fuego, a la prueba, al esperar, terminan murmurando, terminan no creyendo, terminan volviendo atrás. Pero hay una que resiste la prueba. Y esa vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá la aprobación. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá la aprobación, gloria y honor
cuando Jesucristo aparezca. Anoté otra versión también de este mismo versículo 7, primera de Pedro 1:7. NBB, fíjense que dice, Nueva Biblia Viva, así es. Dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio ¿de qué dice? ¿Lo escuchó, no? ¿Están ahí? No se vayan, no se la agarren conmigo, que es la palabra de Dios. Tiene que ser probada por medio de los pruebas. Y así es probada. Y recibirá gloria y honor cuando venga Jesucristo. Ahora, qué importante es entender esto, ¿no? Estamos hablando justamente de una fe probada, de una fe que va avanzando, que va yendo a una madurez, que va caminando a esta plenitud, de esa persona que cada vez las circunstancias le dañan menos, porque cada vez está más afianzado a lo eterno y no tanto a lo temporal. A medida que nosotros avanzamos en la vida, vamos a tener siempre circunstancias difíciles, circunstancias en las cuales nuestra fe va a seguir siendo probada. Pero qué esperanza saber que en esos momentos donde estamos viviendo una circunstancia difícil, es Dios el que está siendo el maestro. Dios es el que nos está formando, el alfarero que está trabajando en nosotros. ¿Saben que la diferencia a veces entre volver atrás y avanzar no se trata en no tener problemas, sino en saber de que no estoy solo, que Dios es el que está acompañando, abriendo puertas y acomodando los distintos escenarios para formarse Él en cada uno de nosotros. Por eso, cuando tenemos situaciones en las que estamos en una espera, no nos desesperemos. Entendamos que es Dios el que está formando nuestras vidas y que nos está posicionando en esos lugares y en esos momentos para que el Cristo glorioso siga siendo formado en nosotros. No dejemos de ver a Cristo. No dejemos de ver a Cristo porque Él es el que nos va a dar la fuerza. Y nos va a dar la fuerza para poder realmente ser esos hijos que aman verdaderamente al Padre. Hoy comenzamos con esta canción declarando y reconociendo que amamos al Padre. El amor que Él nos ha dado a nosotros es la que nos ha acercado a Él y que nos ha dado fuerza para hoy estar sentados acá. No estamos en el Evangelio porque nos ha ofrecido algo visible Dios. Porque el mundo nos puede ofrecer cosas visibles y mayores. Estamos en el Evangelio porque hemos conocido un amor sobrenatural que ha derretido nuestro corazón y nos ha hecho entender de que Dios es real. Ahora la pregunta es, ese amor que Dios tiene para nosotros, ese amor que Dios tiene para nosotros, ¿es recíproco? ¿Cómo está su amor? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Y quiero terminar justamente con esta pregunta para poder incentivarnos y motivarnos. ¿Amamos realmente a Dios? O mejor dicho, ¿cuál es la magnitud de nuestro amor hacia Dios? Saben que nuestras acciones determinarán si nuestras palabras son verdaderas, si nuestro amor es verdadero. Si tenemos un amor que no está dispuesto a dejar nada, a esperar, a renunciar. Gracias. Si no tenemos esa clase de amor,
Si no tenemos un amor que no obedece al Padre, lamentablemente no es ese amor que puede ser hallado en gracia delante de Dios. Jesús dijo que si me aman, obedezcan mis palabras. Es decir, que el obedecer las palabras de Dios es el resultado o lo que demostrará el amor verdadero hacia el Padre. Saben que Abraham, conocido como el padre de la fe, verdaderamente amaba a Dios. Y quiero que nos vayamos con esa imagen. ¿Por qué? Porque fue ese amor que él tuvo demostrado por un acto. Y analizaban esto, ¿no? En la vida de Abraham, cómo un acto demostró ese genuino amor, porque saben que Abraham no tenía pastor, no tenía Biblia. En aquel tiempo ni siquiera el Pentateuco existía, la Torá, nada. Él solo tenía un corazón que quería conocer a Dios. Un corazón que estaba dispuesto a demostrar que el amor que él tenía para con Dios era verdadero. Por eso no le importó ir hasta el límite y poder dejar todo lo que tenía que dejar. Oramos.